Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Aspergeando. Mi nombre es David. Como os prometí, vamos a hablar sobre la adolescencia. Lo voy a dividir en dos bloques, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es grabarlo en dos vídeos. Yo creo que es mucho mejor hacerlo así porque la adolescencia es posiblemente, junto con la infancia, el proceso vital más complejo que tenemos, ¿vale? Como personas. Y aquí es donde ya se empieza a conformar nuestra verdadera personalidad, ¿vale? Entonces por eso creo que vamos a dividirlo en dos bloques y yo creo que así se va a poder explicar mucho mejor y sobre todo cómo lo viví yo, porque como sabéis, aquí de lo que estoy intentando hablar es cómo lo viví yo como autista, en mi propia experiencia. Yo no soy un experto, no soy un psicólogo, no soy psiquiatra, por lo tanto, aunque antes de hablar de estos temas, leo, me documento un poco y demás, para no soltaros cualquier chorrada que se me pase por la cabeza, pero sí es mi particular punto de vista, ¿no? Así que hoy lo que vamos a hacer es centrarnos más en la parte de cómo desarrollé mis relaciones sociales con mis compañeros, amigos y demás, ¿de acuerdo? Y en otra parte también importante, pues qué aficiones empecé a desarrollar y cómo me han ido acompañando a lo largo de mi vida, ¿no? Así que voy a empezar primero con la parte de los amigos. Como ya os comenté en el vídeo sobre infancia, sobre el tema del bullying y demás, ya cuando llegué a los 11-12 años y tuve el capítulo que os comenté de enfrentarme a mi abusón, la situación para mí empezó a cambiar. No fue un cambio radical, pero sí empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque bueno, en el momento que yo me enfrenté al abusón, los niños mayores y los más gamberretes del colegio, porque en ese momento todavía estaba en el colegio, hay que tener en cuenta que yo vengo de la EGB, estábamos hasta octavo, y luego ya hacíamos primero, segundo, tercero y bachiller, o sea que estamos hablando de hasta los 13-14 años estabas en la EGB, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que me adoptaron, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mis relaciones en el colegio empezaron a ser mejores, ¿vale? Luego, como en aquella época mi familia era mormona, que también os hablé un poco sobre ese tema, yo estaba en un entorno bastante protegido y empecé a hacer amistades con los niños de familias mormonas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el colegio mi situación mejoró porque ya nadie iba a pegarme, nadie se atrevía a insultarme y ya lo de intentar pegarme pedras, pues tampoco, ¿de acuerdo? Porque ya también tenía yo a los mayores y a los más gamberros del colegio que me protegían, por lo tanto, al dopi, que era como me llamaban a mí en aquella época, al dopi no lo tocaba nadie, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto yo estaba tranquilo. ¿Significa eso que mis inseguridades desaparecieron y que mi aislamiento desapareció? No. Significa que ya, bueno, pues empezaba a estar en un entorno más seguro, ¿de acuerdo? Estaba yo dentro de un entorno en el que podía estar sin miedo a que me pasara algo. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo ya empecé a desarrollar ciertas estrategias para comenzar a tener amigos. Pero claro, en este momento es cuando tú empiezas a darte cuenta de que tu personalidad, o sea, como tú eres realmente, no casa con cómo se comporta tu entorno, no entorno inmediato, que estamos hablando de la familia, sino tu entorno. Es decir, voy a poner el ejemplo primero de cuando era mormón, ¿de acuerdo? De lo que los mormones llaman la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Ahí era más yo, pero no era yo del todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque bueno, aunque los niños con los que yo me relacionaba y los adolescentes con los que yo me relacionaba compartíamos una serie de valores comunes, no quitaba que yo no terminara de encajar, ¿vale? ¿Por qué no terminaba yo de encajar? Porque yo era más inmaduro. Por ejemplo, cuando os estuve explicando la semana pasada el tema de la psicomotricidad, que eso no lo puse en ese orden, no solamente porque mi hermana me lo pidió, ¿no? Mi hermana mediana, sino porque casaba con esto que os iba a explicar ahora.
tened en cuenta que como nosotros la psicomotricidad, tanto la fina como la gruesa, os remito al vídeo de la semana pasada para que lo veáis, no la tenemos bien. Por ejemplo, como os comentaba, yo tardé hasta los 12 años en aprender a hacerme bien un nudo de un cordón, ¿vale? Bueno, pues había choteo, ¿vale? Y recuerdo el comentario de una adolescente de la época, ¿vale? Que era un poco mayor que yo, y novia del hermano de un amigo mío dentro de la iglesia, y me lo soltó en mitad de un centro comercial en Suiza, ¿de acuerdo? Y yo, pues me callé, y por supuesto hubo quien me defendió en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, eso no quitaba que no hubiera comentarios. Lo que pasa que cuando tú estás en un entorno más o menos seguro, con personas que te aprecian, cuando alguien hace ese comentario te defienden, ¿vale? Pero yo tenía que empezar a cambiar mi modelo de personalidad, ¿de acuerdo? Hubo una época en la que yo interpretaba dos papeles diferentes, simultáneamente, ¿vale? Y ahora voy a la otra parte, os explico la parte del colegio. ¿Qué ocurre? Que en el momento que yo descubrí que si me enfrentaba al abusón, a mí ya no me pegaban, adopté un rol de chico malo, sin serlo realmente, ¿vale? Entonces, yo en el colegio, aunque aprobaba mis asignaturas y demás, yo era un chico malo. Yo me juntaba con los malos, ¿vale? En aquella época yo vivía en un barrio con mis padres y mis hermanas que se llamaba Montequinto. Bueno, pues en Montequinto había una calle, y sigue habiendo una calle, no ha desaparecido, ¿vale? Que digamos que, bueno, que ahí estaban los chicos malos del barrio, ¿no? Y yo tenía de amigo algunos chicos malos del barrio, ¿vale? Y luego, cuando estaba en la iglesia, era más yo, era un chico más bueno. Modificando mi personalidad de otra manera, porque mientras más activo eras en las actividades de la iglesia, en las que montaban, ¿vale? Yo en aquel momento empecé a formar también, o sea, porque allí todo el mundo es muy participativo, entonces, bueno, cuando llegas ya a los 12 te hacen diácono, ¿vale? Eso forma parte del sacerdocio, ¿de acuerdo? O sea, en la iglesia mormona los hombres son sacerdotes, no hay curas como tal, todos los hombres son sacerdotes en distintos grados, ¿no? Pues yo era diácono. Entonces cuando te hacen diácono, pues tú participas de ciertas actividades dentro de la iglesia, y una de ellas fue formar a otros niños de mi edad. Entonces, bueno, digamos que tenía un cierto papel de superioridad, porque a mí me estaban dando cierta autoridad, y claro, destacaba, y yo ahí era un santo apostólico romano, ¿de acuerdo? Versión mormona. Eso para que entendáis, o sea, yo interpretaba un papel en la iglesia que era mucho más cercano a mi propia personalidad, y luego interpretaba otro papel cuando yo estaba en el colegio y en el instituto, que era pues más gamberro, ¿vale? ¿Eran mi personalidad ambas? No, la que menos era la mía del colegio y del instituto, porque ahí iba yo de tío malote, cuando realmente yo no soy un tío malote, ¿vale? ¿Qué más cosas pasaban, no? Bueno, pues hay un detalle que, bueno, a raíz de los vídeos, porque los vídeos también están viniendo muy bien, porque lo ven mi familia, lo visualizamos, los vemos y vamos hablando de cosas, ¿no? En aquella época yo iba rogando tener amigos. Tenía un comportamiento un poquito así como ese perro callejero que va pidiendo comida, pues algo parecido, ¿no? Sobre todo en las primeras fases. Ya cuando llegué a los 16, 17, 18 años, eso ya empezó a cambiar. Ya había gente que se acercaba a mí para ser mi amigo, ¿vale? Pero digamos que hasta los 16 más o menos rogaba tener amigos. Hay que tener en cuenta que para cualquier ser humano tener relaciones sociales es importante, ¿vale? Los autistas no es que nos guste estar solos. No, quitaos esa imagen de la cabeza de es que ellos están muy cómodos solos. Es mentira, ¿vale? De hecho, hace unos años, ya a raíz de que me diagnosticaran, hablando con una vecina de la zona donde nosotros vivimos, ¿vale? Resulta que ella había sido compañera mía de instituto en su momento, yo no la recordaba.
Y yo tenía fama, fijaos, cómo es la perspectiva, porque yo pensaba que era niño malote. O sea, imaginaos cómo era la perspectiva. De que yo era un superdotado y me gustaba estar solo. Imaginaos, ¿no? Sin embargo, yo me juntaba con los más gamberros del colegio, ¿vale? Pero claro, la parte de los estudios, eso os lo voy a explicar en el siguiente vídeo, porque tiene también su mandanga, ¿vale? Entonces, claro, la perspectiva, o sea, cómo tú lo ves, cómo tú lo sientes y cómo lo ven los demás. O sea, yo me juntaba con los más gamberros que conocía del instituto y sin embargo pensaban que era un súper empollón que me gustaba estar aislado. Curioso, ¿eh? Pero bueno, la perspectiva. ¿Os acordáis del ejemplo que os puse en el vídeo pasado en el que os decía, así lo ha visto él, así ha sido en realidad? Pues algo así. Por lo tanto, yo interpretaba dos papeles, ¿de acuerdo? Una personalidad en un sitio, otra personalidad en otro, y luego estaba mi yo verdadero, que era el que estaba en casa, ¿de acuerdo? Detalles, por ejemplo, que me contaban mis hermanas cuando yo me relacionaba con los amigos. Yo era Mariquilla la Fantástica, es decir, ahora lo vais a entender. Yo exageraba y agrandaba las historias un montón. No llegaba a la categoría de trola, pero podía aproximarse, ¿vale? Empecé a interpretar, aparte del chico malo, empecé a interpretar del tío cachondo, o sea, del gracioso. Porque claro, si tú tienes una pose de tío duro, o de tío no te metas con él porque te va a coger con la mano abierta, te va a dar una mascada y te va a dejar allí empotrado, ¿de acuerdo? Y encima eres un tío gracioso, pues claro, digamos que dentro de lo que es el maravilloso mundo adolescente en el que se mueven por los estereotipos que no deberían moverse, porque luego cuando eres adulto, pues ser un tío chulo y que va de gracioso, pues no es precisamente la mejor forma de ir por la vida, pero bueno, ¿de acuerdo? Pues eso hacía que me conocieran en el instituto, ¿de acuerdo? Era conocido en el instituto, me respetaban en el instituto, había menos choteo, ¿vale? Entonces, claro, estás más cómodo. También otra característica mía, bueno, pues pero bueno, esto me acompaña toda mi vida. Cuando me ponía a hablar de algo que me gustaba, yo me remontaba al origen de la Tierra, ¿vale? O sea, para explicaros algo que me habéis preguntado, que era, pues de ahora, de coyuntural, yo te explicaba por qué habíamos llegado a eso, ¿de acuerdo? Más cosillas, ¿vale? Sobre el tema de la adolescencia. Aquí fue ya cuando empecé a fijarme en las chicas. Voy a hacer un vídeo sobre el tema de relaciones sentimentales en el autismo. Yo en mi adolescencia creo recordar que salí con 2 chicas, ¿vale? Poquito tiempo, pero yo era muy enamoradizo. Además, lo mío era amor romántico. El Hollywood es muy malo, ¿vale? No veáis comedias románticas hollywoodienses. Todo lo que te cuentan es mentira, ¿vale? Bueno, pues yo seguía, claro, como no me percato de las cosas que hay alrededor, como buen TEA, mis referentes que eran las películas. Y claro, pues yo seguía todos los estereotipos que veía yo en, yo qué sé, en cualquier película de Michael J. Fox de turno o cualquier cosa de este tipo, ¿no? O en Karate Kid, bueno, este tipo de mierdas, ¿no? Entonces, pues me pegaba unos batacazos que eran alucinantes. De hecho, había veces que había chicas que iban detrás mía y yo ni me enteraba. Además, yo tenía una tendencia que era flipante, porque claro, yo me iba siempre por la más espectacular, o sea, por la que van todos. Competencia máxima. Por lo tanto, las probabilidades estadísticas de que yo acabara saliendo con ella eran de cachondeo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tú tienes a la típica niña mona, donde van todos los guaperas detrás de ella y todos los chicos chulos. Hombre, yo no es que fuera el aborto de una panarra, pero me faltaba
picardía, entender el mensaje, el lenguaje no verbal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces mis batacazos eran flipantes. Y lo peor es que las idealizaba, que vamos, que aquello, me río yo de las novelas de Corín Tellado. Así que eso también era una cosa que me pasaba en la adolescencia y que ya cuando fui adulto pues se fue corrigiendo, a Dios gracias. Pero sí es verdad que me pasaba. Eso también me frustraba, eso también me generó tener complejo de inferioridad, porque veías tú que los demás hacían cosas, sobre todo con el tema de las interacciones sociales. Oye, ¿por qué las niñas se fijan en este tío y a mí no me echan ni puñetera cuenta? Empezabas a pensar, oye, pues mira, porque soy feo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y en la adolescencia la inseguridad es malísima, ¿vale? Por eso tenemos que intentar reforzar el carácter de un adolescente, o sea, hacerle ver, oye, mira, no te rayes, que no pasa nada. Si es que luego cuando vayan a llegar a la edad adulta se van a dar cuenta de que la mitad de las paranoias que tenían de adolescentes son tonterías y que se estaban preocupando por gente que no merecía la pena ni preocuparse. Y que luego van a poder hacer su vida para adelante y van a tener una vida plena. Pero tened en cuenta que para nosotros los autistas es mucho más complicado, por lo tanto nuestras adolescencias no son precisamente cómodas. Si ya para cualquier persona neurotípica la adolescencia ya tiene su guasa, imaginaos para una persona neuroatípica como pueda ser yo, ¿vale? Entonces ahí, todo el tema de las relaciones sociales, la relación de amigos y demás, pues te afectaba si te sentías rechazado. Como digo, en mi caso ya llegó un momento en que como vencí todo el tema del bullying, empecé a interpretar un papel. Además, yo hacía como ensayo y error. ¿Sí? No os creáis que interpretaba exactamente el mismo papel. Yo iba comprobando las cosas que funcionaban, pero lo hacía de forma instintiva, o sea, sin darme cuenta. Porque lo que estaba intentando era buscar encajar. O sea, el papel que interpretaba cuando yo tenía 13 o 14 años no es el mismo que yo llegué a interpretar cuando tenía 16, 17, que fue cuando ya conocí a lo que sería mi núcleo más antiguo de amigos, ¿de acuerdo? Y ahí los conocí porque hubo una parte de mi personalidad que se afloró, ¿vale? Y fue mi parte fricaza, ¿vale? Sobre este tema que os voy a hablar también os haré un vídeo mucho más amplio, ¿vale? Explicando este tipo de cosas. Pero nosotros, como tenemos lo que se llama los intereses excluyentes, o sea, esas cosas que nos interesan tanto que hacen que el resto nos importe poco o nada, ¿vale? Iba a decir otra cosa que empieza por mí. Encontré a un grupo de 3 irreductibles, había más en el instituto, pero fueron los 3 primeros irreductibles, que les gustaban muchas de las cosas que a mí me gustaban. Por ejemplo, yo leía mucha novela épico-fantástica y mucha ciencia ficción y veía mucho cine y me encantaban mucho los cómics y me encantaba mucho el anime japonés. Bueno, pues encontré a 3 amigos que a los 3 les gustaba eso. Por lo tanto, curiosamente seguíamos porque además los 3 éramos 3 tíos grandes, jugábamos al baloncesto, éramos unos tíos bastante divertidos, resultoncillos. Yo, pues como digo, no ligaba nada, o sea, ligaban ellos, yo no. Pero digamos que en conjunto éramos 3 tíos con buena planta. Y ahí seguíamos interpretando el papel de chicos malos, ¿vale? Éramos 3 frikis que interpretábamos el papel, pues perdón, 4 frikis. Éramos 4 frikis que interpretábamos el papel de niños malos, ¿de acuerdo? Pero ojo, era graciosísimo, bueno, graciosísimo, entre comillas, ¿no? Era graciosísimo porque, aunque éramos niños malos, nosotros, lo que era la fachada de tío duro, pero nosotros ni acosábamos a nadie, ni pecábamos a nadie, ni nada parecido. Simplemente, pues que nos veían. Yo soy rockero, así que imaginaros mis pintas. Ellos eran rockeros. Entonces, claro, íbamos con botas al instituto. Yo me ponía chupas de cuero, llevaba un pendiente. Tuve algo parecido a melena, porque yo hubo una época en la que tenía flequillo. Por lo tanto, la apariencia era de tíos malos, ¿vale? De tíos chungos. Pero luego no íbamos a casa de uno de ellos a ver películas de manga. O sea, y nuestro tema de conversación era, oye, ¿te has leído tal o cual novela? ¿O has visto tal película de ciencia ficción? Nos íbamos a ver, yo que sé, Independence Day juntos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí ya empecé a tener
a aflorar una parte de mi personalidad que yo tenía totalmente tapado, porque si yo ejercía de niño malo, yo no podía decir que me gustaban mucho los cómics y que veía literatura fantástica, porque me juntaba con los niños malos que fumaban con... Yo nunca me dio por fumar, que fumaban con 14 años y que se iban a tomarse una litrona, ¿vale? Con 14. Entonces, yo, bueno, pues estaba con ellos y era como el protegido, ¿no? Y adoptaba las poses. La perspectiva, yo pensaba que era un niño malo y ya os he comentado lo que dijo esta chica sobre mí en el instituto cuando yo pensaba que estaba interpretando el papel del niño malo. No, es que me estaban protegiendo. Así es la vida, esa es la percepción, ¿de acuerdo? Entonces, esto, que son los intereses, me han ido acompañando a lo largo ya de mi vida. O sea, estas fijaciones excluyentes me han ido acompañando. Gracias a estos 3 amigos, conocí a los que hasta fecha de hoy siguen siendo, muchos de ellos, amigos míos, y con los que mantengo un contacto más o menos estrecho. ¿Vale? Estos ya fueron los que me introdujeron en otras cosas que a mí también me interesaban mucho. Tema de videojuegos, ordenadores, wargames, miniaturismo, juegos de rol, ¿vale? La historia militar, o sea, ya eran personas con las que yo podía compartir cosas que me interesaban mucho y con los que me podía llevar horas hablando de aquellas cosas que a mí me interesaban. Porque una cosa que nos pasa a los autistas muchas veces, y esto que os voy a decir suena duro, pero hay veces que lo percibimos así y no es culpa vuestra, ¿de acuerdo? Cuando se hablan de temas triviales, y en esto tenemos que hacer un esfuerzo bastante importante a veces, depende ya de cada uno. Claro, los temas triviales muchas veces a nosotros no nos interesan. ¿De qué hablo de temas triviales? El cotilleo, por ejemplo, típico, hay que ver fulanita, hay que ver setanito. A nosotros muchas veces, al menos hablo de mí, y cuando he hablado con alguna persona también que está dentro del TEA, nos pasa, es decir, temas triviales muchas veces no nos interesan. Desconectamos sin darnos cuenta, este tipo de cosas. Yo con el tiempo he aprendido que esos temas triviales, para aquellas personas que comparten su vida conmigo, es importante. Y he aprendido a hacer un esfuerzo en interesarme en esas cosas que a ellos les interesan, porque a mí me interesa y los aprecio a ellos, ¿vale? Pero los temas triviales a mí muchas veces me aburren, no lo puedo remediar, ¿vale? ¿Por qué? Porque las fijaciones excluyentes hay veces que irrumpen en nuestro cerebro así como un toro embistiendo y nuestro cerebro pide combustible, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿no? Entonces, cuando estamos en un entorno totalmente neurotípico en el que tenemos que estar hablando y mostrando interés por cosas que muchas veces no nos interesan, es un esfuerzo y un desgaste, ¿vale? Y entiendo que muchas veces pues la tendencia más socorrida es aislarte, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando queremos a alguien, cuando apreciamos a alguien y sabemos que, oye, es que eso de lo que me está hablando esta persona le interesa, esta amiga, este amigo, le interesa, tengo que molestarme, que le utilizo molestia en el sentido de esfuerzo, ¿vale? Tengo que esforzarme en estar pendiente de estas cosas que le interesan. Esto en tema de pareja, a nivel de relación de pareja, me ha afectado a las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque para esa persona es importante. Entonces yo en la adolescencia tuve que empezar a aprender, aparte de mis temas obsesivos, de las cosas que a mí me interesaban, tuve que aprender a interesarme por cosas que a mí realmente me aburrían. Un ejemplo muy claro, el fútbol, ¿vale? El fútbol me parece uno de los deportes más aburridos del mundo. Lo siento mucho por los futboleros, pero a mí un partido de fútbol no me emociona. Para ver que metan un gol te puedes llevar 90 minutos y eso sí lo meten. Sin embargo, hay otros tipos de deportes que me resultan mucho más emocionantes y mucho más divertidos. Bueno, pues yo tengo amigos que son muy futboleros y yo los aprecio. Y si ese día toca que se lleven una hora hablando del Betis y del Sevilla o del Real Madrid, tengo un amigo que es muy del Real Madrid y se pone a hablar del Real Madrid y luego te ves a los otros picándole porque hay que ver el Madrid, porque hay que ver el Madrid. A mí es que el Madrid me interesa entre poco y nada y el fútbol aún menos.
Pero es que a ellos les interesa, para ellos es importante. Por lo tanto, yo les acompaño en la conversación. Hago ese esfuerzo por estar con ellos hablando de algo que sé que les interesa porque los quiero y los aprecio. ¿Vale? Entonces, en la adolescencia aprendí a poder tener conversaciones triviales, cosas que a mí no me interesaban, pero eso sí, como abrieras el melón de algo que me interesase, pues ya a partir de ahí montaba unos monólogos que los flipamos, ¿vale? Entonces, esos intereses, encontrar personas que tuvieran esos intereses, fue lo que me ayudó a mí a tener amigos. Creo que ya os lo he dicho en varios vídeos. Es importante que en esa fase de nuestra vida, que es la adolescencia, que para nosotros es muy importante ya empezar a tener vida social, aunque también cuando eres niño es importante, pero ahí ya es mucho peor, porque tenemos el ataque de las hormonas y ya empiezan a gustarte los chicos, las chicas, y quieres relacionarte. Os digo, en mi caso fue muy traumático mi relación con las chicas, porque se fijaban en mis amigos, o al menos yo me percataba de que se fijaban en mis amigos y a mí no me echaban ni puñetera cuenta, y encima yo seguía el manual de las películas románticas de Hollywood, por Dios, que cualquier parecido a la realidad es puñetera coincidencia. Entonces, lo que os quiero comentar es que eso, en esta parte de la adolescencia, la parte en la que nosotros queremos ya abrirnos realmente al mundo, necesitamos apoyo, necesitamos soporte de aquellos que nos rodean y que entienden cuál es nuestra situación. El masking, ¿vale? Que es lo que yo tuve que hacer, en el que os digo que yo he llegado a interpretar 2 papeles a la vez, aparte de mi propia personalidad, así que imaginaos lo agotado que llegaba, ¿vale? No es la solución. Uno debería ser quien es siempre. No tendría por qué estar ocultando cómo es. En mi caso, con el tema del masking, y yo hago aquí un inciso porque es importante, yo he seguido practicando el masking toda mi vida. Lo que pasa que cuando ya llegué a la veintena, cambié el papel. El papel de chico malote pasó un poquito más al segundo plano y ya era el tío gracioso. Ya era prácticamente a veces un poco el bufón, ¿no? No, un poco no, el bufón. Y cuando llevas mucho tiempo interpretando ese papel, llega un momento en que forma ya parte de tu personalidad. Es decir, me considero que soy un tío bastante divertido, con un humor un poquito inteligente, no me gusta el humor chabacano, pero me considero un tío divertido. Mis amigos se ríen conmigo, pero yo realmente soy más serio. O sea, mi comportamiento en casa es mucho más serio, que de vez en cuando suelto un chascarrillo. Pero yo soy más serio en casa. Tengo tendencia a ponerme a leer, me pongo a ver un vídeo en streaming, me pongo a aprender algo. Ahora, por ejemplo, con el tema del canal, leo mucho, veo muchos vídeos en internet, estoy aprendiendo a editar, me estoy planteando montar otro proyecto de otro canal, pero ese ya es para monetizar. Pero en casa estoy haciendo cosas, ¿vale? Hay veces que me están viendo tumbado viendo la tablet y a lo mejor lo que estoy viendo es de que voy a hablar en el vídeo, o estoy viendo un vídeo hablando de un tema que a mí me interesa, que puede... O sea, siempre estoy haciendo algo. Porque mi cerebro, no lo he comentado, pero yo tengo altas capacidades, mi cerebro necesita combustible todo el tiempo. Por lo tanto, tengo que estar haciendo cosas constantemente. Llega un momento en el que, digamos que tengo que pegar un parón. Hay veces que los parones son drásticos, es decir, llevarme 2, 3, 4 días sin hacer nada, ¿vale? Pero mi cerebro necesita combustible constante, ¿vale? Os he hablado de muchos temas sueltos porque como me estoy dando cuenta conforme lo estoy comentando, la adolescencia es compleja. O sea, fijaos, yo he empezado hablando de mis relaciones con los amigos, de cómo hacía amigos. Os he estado hablando ya de las relaciones para empezar a salir con chicas, de los complejos de inferioridad que te daban eso, porque yo muchas veces me sentía aislado. Y de ahí hemos pasado a mis fijaciones excluyentes, y de aquí ya hemos estado hablando el masking. La adolescencia es muy compleja. Es muy, muy compleja. Dar consejos a alguien de cómo ayudar a un adolescente es muy complicado porque cada adolescente es un mundo. En mi familia ya tenemos 2 adolescentes. Yo tengo 2 sobrinos adolescentes. Y cada uno es un mundo, ¿vale? Cada uno tiene sus cosas,
sus cosas buenas y sus cosas malas. Por suerte tienen muy pocas cosas malas, debe ser pasión de tío. Y tienen problemáticas distintas. Y la forma que tenemos de ayudar pues es diferente y lo hace uno lo mejor que puede. Pues imaginaos cuando se trata de una persona que está dentro del espectro, ¿vale? Una persona típica, neurotípica. Imaginaos lo complicado que puede ser para un padre y para una madre llevar para adelante un hijo o una hija que tiene TEA. En mi caso, he podido llevar una adolescencia más o menos llevable, pero para mí ha sido traumática. Para mí ha sido traumática porque al principio de mi adolescencia me costaba hacer amigos. De hecho, como digo, hubo una época en la que parecía un perro callejero buscando tener amigos, ¿de acuerdo? Y muchas inseguridades. Oye, ¿y por qué fulanito no se quiere juntar conmigo? ¿Y por qué esta niña no se fija en mí y se ha fijado en el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué estoy solo en el recreo? Si yo lo que quiero es estar con ese y con ese, que veo que son unos tíos súper chulos y súper guays, ¿no? Y tienes que coger y enmascarar tu personalidad para intentar encajar, porque si tú eres como tú eres, no encajas. Analizad lo triste que es eso. Pero por ahí, por desgracia, muchos autistas adultos hemos tenido que pasar porque era eso o no sobrevivía socialmente. Y el ser humano, por mucho que haya por ahí alguien que diga que le gustaría vivir en mitad del monte con 3 cabras y 2 perros, somos seres sociales, somos gregarios, para bien y para mal, con sus ventajas y sus desventajas, ¿vale? Hombre, yo preferiría no vivir en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Me gustaría vivir en un sitio más tranquilo, más ordenado, más silencioso. Pero bueno, pero al final quieres vivir donde haya gente, ¿vale? Que es lo más normal. Y puede haber periodos en los que tú quieras estar aislado. Hablo de un ser humano dentro de lo normal, ¿no? Porque hay experiencias de gente que se ha ido en mitad del monte y al cabo de unos años han vuelto desesperados y han dicho ya no quiero más esto, ¿vale? Pero bueno, yo creo que ya os he hablado bastante del tema. Ponedme por favor vuestros comentarios, porque yo sé que esto es importante que lo hablemos. De verdad os agradecería a todos mucho que pusierais comentarios y me preguntaseis cosas y habláramos de cosas, ¿vale? Porque es importante para mí, para mi desarrollo personal y para el propio desarrollo del canal y sobre todo para poder ayudar a otras personas, ¿de acuerdo? Así que os pediría que le dierais al like, que os suscribáis si no estáis suscritos, darle a la campanilla para las notificaciones y cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier cosa que queráis decir, de verdad no os cortéis, ponedlo en comentario que yo respondo, ¿vale? Ahora mismo, por suerte o por desgracia, tengo mucho tiempo, así que puedo responderos, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en una semanita y que tengáis una muy buena semana. Hasta luego.